Haití lo intenta de nuevo, instala organismo dirigido a pacificar el país y organizar elecciones. Para el 2023, el MITUR proyecta la llegada al país de 7.600 millones de turistas. Frente Amplio acoge precandidatura presidencial de María Teresa Cabrera. Muertos por terremoto en Turquía y Siria son más de 5.000. Es cierto que el terremoto ocurrido en Turquía y Siria, y que afectó además a varios países de la región del Medio Oriente, como el Líbano, por ejemplo, está muy lejos de República Dominicana. Pero tenemos que mirar el ejemplo. Ya hemos visto la destrucción de los terremotos que han ocurrido en Haití en el último decenio. El terremoto del año 2010 y el terremoto del año 2020 en el sur de Haití. Esos terremotos fueron altamente destructivos. La tierra se movió de un modo tal, el deslizamiento en una falla tectónica de la isla española, que destruyó las edificaciones y mató y mutiló a muchísimas personas. En el caso del terremoto de Haití del año 2010, estamos hablando de aproximadamente 300.000 personas fallecidas. Estos terremotos son altamente destructivos. En el caso del terremoto, que fueron dos terremotos, uno de 7.8 y otro de 7.5 en dos lugares diferentes, ocurridos en Turquía y Siria. Estos terremotos, hasta ahora la cantidad de muertos ha subido a 5.000. Pero hay que decir que los 5.000 son las personas registradas con nombre y apellido y notificadas como oficialmente muertas. Cuando se habla del número de desaparecidos, ya ahí las cifras cambian extraordinariamente. Son miles y miles de personas desaparecidas. La cantidad de personas que hay bajo los escombros y los esfuerzos que se están haciendo con la ayuda internacional para tratar de encontrar personas con vidas son extraordinarios. Se usan animales, se usan detectores, sensores, se colocan, hay de todo. Pero este terremoto ocurrido en Turquía y en Siria es un terremoto que va a registrar entre 15 y 20.000 personas fallecidas, Gustavo. Probablemente. Entonces, uno lo menciona, y perdóname, sí, uno lo menciona porque aquí hemos tenido varios movimientos de tierra y los sismólogos y geólogos y especialistas dicen que en el caso de República Dominicana estamos cerca de un gran terremoto como el de 1946. Eso es porque hablan de unos ciclos y se discute si el terremoto que hubo hace unos años, en primer lustro del 2000, 2005, 2004, por ahí, que hubo uno que afectó Puerto Plata. Si ese fue el gran terremoto que se esperaba 50 o 60 años después del terremoto grande del 46. Muchos discuten si ya ese fue o si fue el que desgraciadamente correspondió a Haití. Otros dicen que no se ha producido y que tenemos que estar preparados. De este terremoto, bueno, estaba viendo las noticias internacionales, han ocurrido varias réplicas y una incluso de más de 7. Entonces, eso quiere decir que probablemente edificaciones que quedaron parcialmente dañadas han terminado por caer. Ha acudido mucha gente en auxilio, como debe ser, de países cercanos y otros no tan cercanos, que han enviado tecnología, equipos especializados, tú decías perros, para rescatar a quien pueda todavía estar con vida. Y luego lo que tendrán que hacer esos países es una labor costosísima de reconstrucción. Y los científicos en esta materia de este tipo de fenómenos aprovechan para aprender también y sacar conclusiones, experiencia y trabajar para modelos de prevención que sean más efectivos. Hay que recordar siempre el caso de México,
que a mediados de los 80 sufrió un terrible terremoto que 1986. costó miles y miles de vidas, pero luego México aprendió, hizo lo que debía hacer, mejorando los modelos para construcciones sismo resistentes y todo el tema también de la prevención. Y aún ocurrió terremotos después, pero no han sido tan costosos en vida, Sí. porque se hizo lo que debía hacerse. Como el terremoto del año 2017. Exactamente. Que fue un terremoto de grandes dimensiones que dañó estructuras de edificios, pero no fue tan destructivo En cuanto a muerte. como el de 1986. Y así vemos en Chile, que Chile es un país de muchos sismos. Sin embargo, ellos tienen de hecho un modelo que muchos especialistas dicen que es un buen modelo. Bueno, y Japón también. Aquí en la Exacto. cercanía de la región, por supuesto, Chile es el país que ha sido ejemplo en materia de modificación de sus modelos de construcción Y de prevención. y de prevención para grandes estructuras sismorresistentes que le permitan a las personas protegerse en el caso de que se produjese un gran movimiento de Y tierra. que le da tiempo a salir de una edificación. Exactamente. Pero en el caso de Japón, igualmente ha habido progresos muy importantes. Japón ha puesto a disposición incluso del mundo técnicas de construcción preventivas sobre modelos incluso de terremotos que son altamente eficientes y que les ha permitido a ellos superar grandes movimientos de tierra. En el caso de República Dominicana, uno dice, bueno, hay un organismo responsable, capaz de atender una emergencia como un terremoto en República Dominicana. No, no lo hay. El Centro de Operaciones de Emergencia y algunos departamentos del Ministerio de Obras Públicas son mecanismos relativamente débiles. No hay dispuestos recursos suficientes, equipos, presupuestos, animales especializados en rescate de personas atrapadas, etcétera. Todo eso que lo han desarrollado y lo tienen disponible otros países, República Dominicana no lo tiene. Sí, ahí debemos mejorar. Las personas que de verdad saben de estas cosas, que se han especializado, por cierto, en Chile, en Japón, han estado insistiendo de que se mejore todo lo que debe hacerse antes de que ocurra el terremoto, porque luego es triste y lo habla la labor de rescate, pero nadie quiere ver la situación de rescatar cadáveres, de buscar víctimas. Ojalá que no se tenga que llegar ahí, sino que se mejore todo lo que se tenga que mejorar para en caso del impacto de un terremoto no sea tan mortal. Y en caso de un impacto de un terremoto, por ejemplo, los países y las grandes ciudades, como el caso del Gran Santo Domingo, tienen que tener zonas predeterminadas de auxilio. ¿Qué pasa con los barrios marginados o los barrios carenciados cuando un terremoto ocurre? No hay grandes edificaciones, ahí no hay necesariamente que disponer de grandes equipos. ¿Qué pasa con el centro de la ciudad, el polígono central, las grandes edificaciones? Ahí es que ¿Cómo se maneja una situación? Porque la ciudad ha crecido hacia arriba. Hacia arriba y bueno, hay serias dudas de que se respeten de manera estricta los reglamentos respecto a cierto nivel de construcción. En los últimos tiempos, hay muchas dudas. Aquí se ha hecho un gran esfuerzo para determinar las zonas, digamos, de protección. Se indica, muy bien señalizado está, los lugares hacia donde deben ir las personas en caso de que se produzca un gran terremoto. El año pasado incluso hubo ensayos en instituciones gubernamentales, en todas. Pero el ensayo las fue para el caso de un aviso que la gente evacuara. Claro, claro. Hay una hora determinada, un caso de un aviso de un terremoto, y entonces todo el mundo tiene que evacuar inmediatamente, no importa lo que esté haciendo. Y por supuesto que esos ensayos son muy adecuados porque comienzan a determinar cuáles son las fallas que se producen. Gente que se equivoca y trata de utilizar los ascensores, no se deben utilizar ascensores. Hay una serie de medidas que están generalizadas en el mundo,
que son medidas prácticas de protección, de orientación a las personas en el caso de que se produzca un terremoto. Bueno, esa es una La gente situación... comienza a gritar. Cuando se produjo ahora recientemente el movimiento El temblor que hubo. El temblor que hubo, que fue creo que de 5.3 o 5.4, bueno, pues la gente grita, nada más, pero no es gritar, es saber dónde usted se va a colocar, en qué lugar usted está, en qué nivel de edificaciones altas usted se encuentra, cómo buscar el lugar o el Debe punto orientarse de más a la protección. gente, pero sobre todo lo que han advertido especialistas de que debe mejorarse todo respecto a los modelos que se usan para las construcciones, una serie de cosas. Hasta hace poco aquí muchísimos edificios no tenían ni siquiera escalera de escape de fuego. Ya los están obligando a hacerlas. Pero son una serie de cosas que deben tomarse en cuenta para evitar que un fenómeno de este tipo, que puede ocurrir, porque nadie está libre de que pueda ocurrir en su territorio y estamos en una zona de fallas, no sea tan desastroso. Bueno, Turquía y Siria son un ejemplo de lo que está pasando cuando un gran terremoto, 7.8 y 7.5, dos terremotos seguidos. Uno no es réplica del otro, ¿eh? No, eso ha quedado suficientemente claro. Luego sí ha habido réplicas. Luego sí siempre ha habido réplica. En el año 2022, los movimientos de tierra y los terremotos que se produjeron en Turquía fueron 22.000, Gustavo. Y bueno, 22.000 el año pasado. Más lejos, lo que pasó en Haití, eso fue una cosa terrible. Bueno, aquí también tenemos mucho. Vamos a presentarles la pregunta que tenemos para ustedes en el día de hoy. ¿Cuál de estas candidatas presidenciales, por cuál votaría? ¿Minú Tavares Mirabal o María Teresa Cabrera? Otra o ninguna, depende, puede ser que ustedes... Pusimos esas dos porque son las únicas dos mujeres que hasta ahora han sido lanzadas. Ayer ocurrió el lanzamiento por parte del Frente Amplio de María Teresa Cabrera. O que se aceptó una propuesta, porque todavía no la han formalizado, sí, pero es un grupo de su precandidatura. Bueno, bien, volvemos en un momento. Bueno, el primer ministro de Haití, un primer ministro que yo digo que es transitorio y uno no sabe, se aferra mucho, Ariel Henry, anunció la famosa comisión de personalidades que él había creado y que se le reclamaba entonces que la instalara, ¿verdad? Pues ya anunció que ya han sido posesionadas y que esas personas deben trabajar en una especie de ruta hacia la pacificación del país y a organizar las elecciones. Ahora habrá que ver qué es lo que se le había reclamado a Ariel Henry, con qué cuentan estas personas, porque podrán ser todo lo notable y respetable que se quiera, pero si ellos no tienen los recursos, ¿con qué van a, por ejemplo, a dirigir un proceso de desarme de las bandas? ¿Con cuáles recursos van a depurar un padrón, por ejemplo, para organizar elecciones? ¿Con cuáles recursos van a montar unas elecciones? Todo eso debe tomarse en cuenta porque el anuncio siempre es esperanzador de que Haití va a trillar un camino de normalización, pero la realidad es otra. Si no se tienen a mano los recursos, los mecanismos, un simple anuncio de esa instalación es, como muchos dicen, que Ariel Henry busca ganar tiempo para decir que él está haciendo las cosas como se deben y quedarse ahí en un poder tambaleante cada día más. Bueno, Gustavo, yo creo que lo que instaló Ariel Henry es una comisión de transición para tratar de organizar elecciones nada más. No tiene ninguna otra responsabilidad de esa comisión. Y Ariel Henry, en el día de hoy, se le cumple el periodo de mandato para el que fue designado. En la interpretación que hizo Moïse, hoy es 7 de febrero. De extender un año más, porque ya, lo iba a hacer hace un año. Ya, entonces, Ariel Henry tiene que abandonar el gobierno en el día de hoy. ¿Pero por qué? Bueno, porque hoy es 7 de febrero y porque el periodo para el que él fue instalado se supone que venció el 7 de febrero del 2022. Él peleó y él dijo, no, es un año más, 7 de febrero del 2023. Él y antes el presidente Moïse, antes de que lo mataran, habían reclamado eso. Porque la oposición reclamaba que finalizaba el gobierno en el 2022.
Bueno, pues aquí tenemos una situación. En el día de hoy vence el gobierno de Ariel Henry. ¿Tú crees que Ariel Henry va a salir del gobierno? No. Él se va a aferrar. ¿Quién va a sustituir a Ariel Henry? Nadie, porque Ariel Henry lo designó un presidente que ya murió. Lo fue asesinado. Todo eso es irregular. En el periodo de Ariel Henry no ha sido investigada la muerte del presidente Moïse, ni hay un responsable de eso. Lo que hizo Ariel Henry hace una semana aproximadamente fue enviar a Estados Unidos a las personas señaladas como autores materiales del presidente Moïse. Una gran irresponsabilidad. Absolutamente. No le corresponde a Estados Entonces, Unidos eso, ¿no? Entonces, Ariel Henry no ha podido enfrentar a los grupos bandoleros y criminales, a las bandas que secuestran y asesinan en el territorio haitiano. Él tiene una Policía Nacional con 15.000 miembros que no ha hecho absolutamente nada para detener a esas bandas. Es más, las bandas tienen el control del gobierno. Entonces, aquí hay una situación de irresponsabilidad absoluta, mayúscula. Ya la comunidad internacional se cansó de Haití. Ya la gente, ni Estados Unidos, ni Canadá, ni Francia, ni ninguno de los países que estaban tratando de gestionar una salida a la situación de Haití, están haciendo absolutamente nada, porque involucrarse con Haití representa embarrarse. ¿Por qué? Bueno, porque los políticos haitianos no tienen capacidad para ponerse de acuerdo. Aclaro lo de embarrarse, porque no crea que se está diciendo que Haití sea sucio ni nada. No. Sino que es una situación muy complicada, que no tiene solución. Enmarañada. Que no tiene solución. Pero yo también creo que esas potencias nunca tuvieron ningún interés, nada. Está bien, pero antes dispusieron recursos y tenían recursos. Ah, bueno, le daban un dinerito ahí, que pero se los robaban. todos los recursos se los robaban. Sí, entonces, eso. hoy día, el único país que está apostando y bregando para que en Haití haya una solución es República Dominicana. Que no puede hacer otra cosa. A través cosa. del Ministerio de Relaciones Por Exteriores. eso, y que no puede hacer otra cosa que clamar para que se ayude a Haití, porque República Dominicana ni tiene los recursos, ni tampoco puede tomarse el papel de una especie de policía internacional e intervenir, no va a hacer eso. Bueno, esa comisión de transición que se acaba de instalar, Gustavo. Que se creó hace un tiempo, es ahora una formalidad. Pero la acaba de instalar Ariel Henry. Es una irresponsabilidad que lo hagan ahora. Debieron haberlo hecho desde que él comenzó como a ejercer las funciones de Bueno, hay una posibilidad que... Porque en realidad lo que había que hacer en un gobierno como el de Ariel Henry de transición, en que el presidente no hay presidente en Haití. De acuerdo a su constitución, eso es mostrenco totalmente. Ni primer ministro, Entonces, porque se supone que el primer ministro... Lo que debió hacer... debe ser aprobado por el Congreso y no hay parlamento. Bueno, lo que debió hacer Ariel Henry fue organizar desde el principio, y para eso fue designado, un proceso que le permitiera a los demás partidos participar en una comisión de transición lo suficientemente unificadora que la gente en Haití sintiera que estaba haciendo... Mira, lo más representativo que no lo hicieron, Gustavo. Es el grupo de Montana. Ese pero grupo, aún el grupo de Montana es muy débil, Gustavo. Bueno, pero es que por lo menos es más inclusivo, representa más, porque ahí están representaciones de las iglesias, de los partidos, de los empresarios, de los sindicatos. Pero esto no, esto lo que hay, lo que queda. Lo que queda, pero esto queda. Es simplemente gente que ven tú y tú, esa formalidad, pero que él mismo, Henry, es totalmente irregular su supuesto mandato, porque a él nadie lo eligió. La Constitución hace que el presidente, ¿verdad?, mande una propuesta de que se nombre primer ministro, y es el parlamento que lo aprueba. Y no hay parlamento. No hay parlamento, no hay nada. No hay justicia. No hay organismos de organizar elecciones, porque también el Tribunal Electoral de Haití prácticamente desapareció, la Corte Suprema de Haití desapareció. Es que no, además todo eso ya se le cumplió periodo, todo, y él se hizo con todo. O sea. O Corte de Casación, que es como se llama en Haití. Bueno, pues esta es una situación, a partir de este día, se supone que algunos de los activos políticos que hay en Haití debían decirle, o le van a decir a Ariel Henry, mire, usted terminó, pero el tema de quién lo sustituye. No, pero él no le hace caso a nadie además, es que no, él no escucha a nadie, totalmente, o sea, yo por eso digo que República Dominicana ya debe dejar ese tema, porque estamos hasta haciendo un ridículo si se quiere. Sí, el tema es, Gustavo, que Haití representa un riesgo alto
para República Dominicana. Mira lo que pasa en Turquía. Turquía es el país que tiene la mayor cantidad de refugiados del mundo. 3 millones de sirios han pasado a Turquía como resultado de la guerra que hay en Siria. ¿Qué pasaría con República Dominicana en el caso de que Haití no encuentre una solución? Un riesgo es que República Dominicana se convierta en receptores de refugiados. Pero ya han dicho que no se va a aceptar. Está bien, pero eso no es un problema de que tú aceptes o no lo aceptes. Es que hay una frontera. Pero esa frontera no es que está tan abierta ya, hay muchos militares. Sí, obviamente. Los militares dominicanos no pueden, bajo ninguna circunstancia, disparar contra personas que puedan o que vayan a cruzar la frontera con Haití. Desarmada no, pero lo puede detener. Bien. La única Entonces, manera que debemos evitar una masacre. De la única manera que tendrían que responder es si los atacan a los militares, porque ya eso es legítima defensa. Sí, pero no van a atacar a los militares. No, pero son personas indefensas. No, pero si es con indefensa, niños en las manos. lo pueden detener porque lo están deteniendo. Pero estamos hablando de un escenario hipotético. Y, o sea, estamos hablando es como tú dices de que irrumpan millones de un pronto. Yo no lo veo ese escenario tan fácil porque antes ellos se están yendo a cualquier isla, a la ahí, frontera, más a que Estados aquí Unidos. ya se están yendo. Sí. No a isla hasta Cuba están llegando. Cuba lo devuelve también, Jamaica, se van a Sudamérica. Es una situación difícil, pero eso demuestra también una vez más la hipocresía de esas potencias. Por eso es que yo esos discursos de que Europa y Estados Unidos están definiendo la democracia en Ucrania, mentira, definen recursos. Bueno. Eso es una inversión de guerra para cobrar la cara. Y a Haití no le importa porque en Haití no hay lo que hay en Ucrania, no. Mira, Gustavo, uno de los últimos componentes de migración de Haití hacia República Dominicana son adolescentes que ya no van a la escuela, que ya no tienen ninguna responsabilidad, ni tienen familia que lo proteja o lo cuide. No, porque es un país que está en disolución. Entonces, bueno, los padres ayudan a que se vayan. Alentándolo a que los salgan alientan, sí. Exactamente. Entonces, tú estás viendo aquí niños menores de edad trabajando en lugares de construcción. No, y todas esas madres con niños en los brazos pidiendo los semáforos, que eso parte del alma. Eso es. Sí. Bueno, son de los temas, desafíos que tenemos. Pero yo digo que el país ya no puede hacer más, se ha cansado de pedir, pero no le hacen caso. Entonces estamos ya casi haciendo un ridículo con eso. Bueno. Vamos a ver la pregunta de nuevo de sondeo que hemos puesto hoy. Estas son las dos únicas líderes políticas que han sido propuestas como potenciales candidatas, aún se han formalizado. Minuta Vares Mirabal, que tiene su partido Opción Democrática, y María Teresa Cabrera, que ha sido propuesta por una consulta y el Frente Amplio aceptó como que ella sea una precandidata. María Teresa Cabrera y Minuta Vares Mirabal. ¿Qué es del Frente Amplio? Sí, del Frente Amplio. Si usted quiere otra o ninguna, entonces usted decide. Vamos a ver después de la pausa cómo la gente ha votado. Veamos los datos que salen de las respuestas ofrecidas por ustedes. El 53.7% respondido directamente en acento dice que María Teresa Cabrera. El 33.33% dice que otra o ninguna. Y el 12.96% dice que Minuta Vares Mirabal. Vamos en Twitter ahora a ver cómo la gente ha decidido. Aquí la mayoría votó por otra o ninguna, 64%. En segundo lugar, Minuta Vares Mirabal, 23.7%. Y en tercero, María Teresa Cabrera, 12.2% en Twitter. Ya. Diferente, bastante diferente de la primera. Veamos en YouTube, otra o ninguna gana también con 54%. Y Minuta Vares Mirabal aparece en segunda posición con 33%. En tercer lugar, María Teresa Cabrera con un 13%. Esos son los datos hasta ahora. No tenemos comentarios, se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias. Pasamos con Máximo Laureano, nuestro compañero en Santiago. Adelante, Máximo. Gracias, compañeros. Saludos
Damos seguimiento a un tema que tratamos en la edición de este lunes, donde nos referíamos al conversatorio patrocinado por la Procuraduría Fiscal de Santiago para orientar a periodistas y comunicadores en cuanto a la terminología utilizada para la cobertura de los procesos. En ese conversatorio, la Procuradora de Corte, Mirna Ortiz, coordinadora de litigación de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa, el PECA, se refirió a varios elementos que, según explicó, atrasan los procesos en los tribunales. Señaló el espacio, o más bien los espacios físicos donde se llevan a cabo los procesos. También habló de que los jueces no están acorde con lo que establece el Código Procesal Penal en algunos aspectos. Veamos algunos ejemplos de lo que habla la procuradora Mirna Ortiz. Solicitamos una auditoría a la Cámara de Cuentas, una auditoría a una institución amplísima. Vamos a poner un ejemplo cualquiera, el Ministerio de Educación. O sea, es una auditoría que va a conllevar mucho tiempo. Es muy probable que al vencimiento del plazo de los 8 meses, todavía la Cámara de Cuentas no haya podido completar la auditoría y no nos haya entregado los resultados de esa auditoría. No podemos presentar la acusación sin ese elemento o sin saber qué va a descubrir esa auditoría que puede completar los elementos que ya el Ministerio Público ha reunido por otras vías. Entonces se hace necesaria la solicitud de una prórroga. Activistas sociales, dirigentes comunitarios de Santiago Oeste, Cienfuegos, específicamente de los barrios La Fe, Ensanche José Manuel, La Piña y otros, se han encadenado, han ido a la gobernación, han escuchado propuestas y promesas de las autoridades para el arreglo de sus calles. Tras no cumplirse con los llamados, con las promesas que han hecho las autoridades, se reunieron para evaluar cuáles acciones tomar en cuenta, cuáles acciones echar a andar en lo adelante. Hablan de que si el gobierno está haciendo un monorriel que va a llegar hasta Cienfuegos, debe tomar en cuenta los barrios. Hacerle un llamado a las autoridades del gobierno que tenemos, que el presidente estuvo aquí en Cienfuegos, en Santiago Oeste, y lo que es una carta que se le fue a entregar, un documento para el asfalto de nuestro barrio, el ensanche José Manuel, el ensanche La Fe y a otro barrio por ahí, porque es que no queremos una jaula de oro si lo que vivamos es en el lodo. ¿Para qué nos sirve tener un monorriel si los barrios que tenemos alrededores estamos bajo lodo y bajo polvo? Hay gobierno, el presidente Luis Abinader, que escuche esto y que ella está haciendo mucho trabajo en muchas partes, pero que estos son 25 años y no han echado ni un camión de grava. La Fundación Ambiental y Ecológica Fundetrop, que representa Nelson Estrella, y la activista social Yaniris Espinal, denuncian la tala de un árbol que tiene una representación icónica para el municipio de Tamboril. Hablan de que se ha talado el árbol para hacer allí un proyecto habitacional y que esto ha ocurrido a la vista de las autoridades ambientales. Distante pero pendiente, actualidad y objetividad desde Santiago. Siga con la programación de Acento TV.